En el video anterior aprendimos a calcular determinantes utilizando lo que se llamaba su definición o regla de Laplace. Tengo aquí escrita para hacer referencia cuando expliquemos ahora el tema nuevo. Y vimos que en algunos, si bien nosotros le aplicamos solo un caso de 3×3, el hecho de que dependa de determinantes de un orden menor puede hacer que cuando uno aplica esta regla a matrices de tamaño grande tenga que realizar todavía un gran número de cuentas. Entonces vamos a intentar descubrir a partir de la regla de Laplace cuáles son las principales propiedades que cumplen los determinantes y en función de ellas tratar de diseñar algún otro método o estrategia de cálculo que sea más corta o más simple que la regla de Laplace. Quiero dejar en claro que la regla de Laplace se puede utilizar para calcular el determinante de cualquier matriz cuadrada, pero la idea ahora sería encontrar una manera más sencilla o más corta. Bueno, entonces por lo tanto vamos a analizar una serie de propiedades de las cuales daremos solo un esbozo de su justificación. La demostración correcta de las mismas se encuentra en cualquiera de los libros mencionados en la bibliografía. La primera de las propiedades es la siguiente. Si A, una matriz de n por n, contiene una línea nula, luego el determinante de A es 0. Analicemos esta regla. Para que se note más claro, veamos por ejemplo este que es el desarrollo de Laplace por fila. Si uno lo escribe función simplemente de los adjuntos, para recordar, por ejemplo, por la fila i sería el elemento 1 de la fila i por el adjunto 1 de la fila i más el elemento 2 de la fila i por el adjunto 2 de la fila i hasta llegar al elemento n de la fila i por el adjunto n de la fila i. Eso era lo que quería decir la regla de Laplace, escrita en lugar de forma de sumatoria en forma de multiplicaciones y sumas entre los elementos y adjuntos de una fila o de una columna. En este caso sería de la fila i. Bueno, entonces, como aprendimos que la regla de Laplace se puede utilizar por cualquier fila o cualquier columna, particularmente si uno elige aplicarla, la regla de Laplace por la línea nula, todos estos elementos, a sub i1, a sub i2, a sub in, en el caso que lo realicemos que sea una fila, todos esos elementos son 0, entonces ni siquiera tiene sentido calcular el adjunto porque toda esta cuenta siempre me dará 0. Entonces esa es la justificación porque si un determinante tiene una línea nula, luego el determinante de esa, perdón, si una matriz contiene una línea nula, entonces el determinante de esa matriz es 0. De ahora en más, cada vez que digamos líneas, se refiere indistintamente a fila o columna. Yo les mostré el ejemplo con una fila, pero podría ser tranquilamente con una columna. Vamos a la segunda propiedad, una que es muy utilizada. Sean AB matrices cuadradas del mismo tamaño. Si B se obtiene de A multiplicando una de sus líneas, es decir, se refiere a una de las líneas, una de las filas o columnas, una de sus líneas por un número C, luego el determinante de B es igual a C por el determinante de A. Es decir, pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que el determinante de A sea el determinante de una matriz de esta forma. Yo acá estoy considerando las líneas como si fuesen filas, pero podrían ser tranquilamente columnas. Para que se acostumbren a la notación, todo esto representa una línea completa, es decir,
representa toda una fila A11, A12, A1N, así que por más que dice L1 no se está refiriendo a un único número, sino que L1 sería toda una fila de la matriz en este caso, podría ser tranquilamente una columna. Entonces, lo que dice esta propiedad es que si P se obtiene multiplicando una de las líneas de A por un número C, es decir, una de sus líneas cualquiera, voy a hacer particularmente con la línea 2, pero podría ser cualquiera de ellas, también podría ser cualquiera de las columnas. Entonces, en este caso, el determinante de B va a ser C por L1 2 Ln, es decir, va a ser C por el determinante de A. Entonces, si B es una matriz que se obtiene tomando una matriz A y multiplicando una de sus líneas, filas o columnas por un número C, entonces el determinante de la nueva matriz es C por el determinante de la matriz original. Dicho de una manera que quizás le va a resultar más sencillo, si una matriz contiene un factor común C en una de sus líneas, ese factor común se puede extraer fuera de la matriz, luego calcular el determinante restante, que en este caso estábamos asumiendo que lo conocíamos, y era el determinante de A. Noten con esto también una diferencia muy importante, que cuando uno tenía un escalar por una matriz, correspondía a multiplicar todos los elementos de la matriz por el escalar. Aquí cuando tenemos un escalar por un determinante, solamente se multiplica una de las líneas, cualquiera a elección, del determinante. Otra propiedad, luego estas las vamos a utilizar a la hora de hacer cálculos, otra propiedad de los determinantes es la siguiente. Sean A, B y C matrices cuadradas del mismo tamaño. Si A, B y C tienen todas sus líneas idénticas, excepto la línea décima, tal que la línea décima de C es la suma de las líneas décimas de A y B. Luego, el determinante de C es igual al determinante de A más el determinante de B. Bueno, ¿qué dice esta propiedad tan extraña? Supongamos que uno tiene, vamos a hacer un ejemplo con tres matrices. Supongamos que uno tiene la matriz A, que de la matriz A sea 1, 2, menos 1 y 3. Entonces, en este caso, el determinante de A sería 3 menos menos 2, 5. La matriz B, que sea menos 2, 4, menos 1 y 3. En este caso, el determinante de B sería menos 6 más 4, menos 2. Y supongamos que tenemos una matriz C, que sea menos 1, 3 y menos 1 y 6. Entonces, supongamos que C sea esta matriz y queremos calcular su determinante. Este determinante va a ser menos 3 más 6, 3. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes se fijan, las matrices A, B y C tienen todas en común la tercera línea. Y no solamente eso, si ustedes se fijan, la línea que tienen distinta, que es la primera, en ese caso, la primera línea de C es la suma de la primera línea de A
con la primera línea de B, en este caso fila 1 menos 2 menos 1, 2 y 4, 6. Entonces en este caso ustedes podrán observar que el determinante de C, que es 3, es el determinante de A, que es 5, más el determinante de B, que es menos 2. O sea que en general, si bien esto es solamente con un ejemplo de 2 por 2, si la matriz A tiene una línea 1, una línea 2, una línea M, pero no. Y, o sea, si esta es la matriz A, la matriz B contiene la línea M, la línea 1, y acá tenemos una línea L2', ¿sí? No necesariamente igual que esta, es decir, L1, Ln, todas las demás son iguales, L2 y L' no necesariamente son la misma. Entonces esto equivale a calcular un único determinante que tiene todas las líneas en común, que serían las que están en los puntos suspensivos, la línea 1 y la línea n, y la restante es la suma de las otras dos líneas. En realidad esta propiedad no es muy útil desde el punto de vista de la práctica, pero vamos a ver luego que tiene importancia para el desarrollo de otras propiedades que sí son importantes. Y otra cosa súper importante que vale la pena recalcar, por eso la vamos a dejar aquí anotada, es que exceptuando esta condición donde A, B y C comparten todas sus líneas excepto una, en general, exceptuando ese caso, en general, si A, B, C son matrices de n por n, no es cierto porque determinante de A más determinante de B sea igual al determinante de A más B. Solamente por las dudas, recalcamos eso porque tienen una tendencia a confundir esta propiedad con decir que el determinante es distributivo con respecto a la suma, pero en realidad eso no es cierto, porque aquí no estamos en realidad sumando las matrices A y B, sino que estamos diciendo que las matrices A y B tienen una fila en común que se repite en C, y lo que estamos sumando son solamente las líneas distintas. Eso es muy distinto a decir que si uno suma dos matrices y le calcula el determinante, es igual a la suma de los determinantes. En realidad esto, la gran mayoría de las veces no es cierto, puede haber solamente algún ejemplo donde se cumpla, pero en general no es cierto. Bueno, esta propiedad, como les decía, va a ser más que nada importante desde el punto de vista teórico. Pasemos a otra. Si B se obtiene intercambiando dos líneas de A, es decir, dos filas o columnas paralelas, luego determinante de B es igual a menos, vamos a escribirlo que se note bien, es igual a menos el determinante de A. Es decir, esta propiedad dice que si uno intercambia dos líneas, es decir, dos filas o dos columnas de una matriz, el determinante cambia de signo. Por ejemplo, si ustedes tienen el determinante 1, 3, 4, menos 5, este determinante vale menos 5, menos 12, menos 17. Si ahora tomo el mismo determinante, pero con las dos columnas intercambiadas, 3 menos 5, 1, 4, es decir, son las mismas, pero en el orden intercambiado, esto sería 12 menos menos 5, igual a más 17. ¿Sí? La justificación de esta propiedad, recalco que esto no es la demostración, por supuesto, ni nada por el estilo, la justificación de esta propiedad sería que si yo intercambio dos líneas y o sea, yo puedo desarrollar el determinante por esta línea, luego intercambio dos líneas, entonces si las intercambio solamente o sea, si lo intercambio con solamente una fila de diferencia, cuando yo calcule los adjuntos, la posición del menos 1 a la i más j de los adjuntos va a cambiar en todo el resto de las líneas en 1, entonces lo que era positivo va a pasar a ser negativo
y viceversa. Y si le intercambio más de una fila, se alteran los signos de lo que se llama el signo precisamente del adjunto, que es la parte que es menos 1 a la i más j, y se cambian los signos de un número impar de esas líneas, entonces el determinante termina cambiando de signo. En realidad, la prueba de esto es un poco más compleja y hay que hacerla por una técnica llamada inducción, pero esa sería una justificación básica, digamos, para que entiendan la esencia de la propiedad. Sí, pero desde el punto de vista de la aplicación no es muy complicada. Si yo intercambio el orden de dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. Si una matriz A contiene dos líneas paralelas iguales, luego determinante de A es 0. Bueno, veamos esta propiedad. Esta propiedad en realidad se puede probar bastante fácil basado en propiedades de las anteriores. Vamos a ver el esquema de por qué la justificación de esto. Yo tengo una matriz. Si a esa matriz le calculo su determinante, me da determinante de A. ¿Sí? Ahora supongamos que construimos otra matriz B que se obtiene intercambiando las dos líneas iguales de A. Es decir, yo tengo una matriz que tiene varias líneas, pero elijo intercambiar las dos líneas de A que son iguales. Es decir, supónganse que A tiene una línea que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Si esta sería A, yo elijo intercambiar estas dos líneas, las que son iguales. Entonces, por un lado, creo que estarán de acuerdo que como esta línea es igual a esta, si yo intercambio sus posiciones, luego de hacer eso, obtengo, por un lado, resulta que la matriz A original va a ser igual a la matriz B nueva, por lo tanto, el determinante de B, la nueva matriz, si las dos matrices son iguales, sus determinantes son iguales. Pero por otro lado, si intercambio dos líneas de A, por esta propiedad tiene que cambiar el signo, entonces esto implicaría que el determinante de B tiene que tener el signo cambiado con respecto al determinante de A. Entonces, aparentemente tengo dos maneras distintas de calcular el determinante de B, pero si uno las iguala, obtiene que el determinante de A tiene que ser igual al determinante de menos A, y la única manera de que esto ocurra es que 2 determinantes de A sea 0, o sea, que el determinante de la matriz sea 0. Entonces, digamos, de ahí se deduce que si una matriz contiene dos líneas paralelas iguales, entonces el determinante de la matriz vale 0. Una propiedad que se deduce de esa, y que también es muy utilizada, es la siguiente. Dice, si una matriz A contiene dos líneas paralelas múltiplos entre sí, luego determinante de A es igual a 0. A ver, ¿en qué se basa esta propiedad? Dice que una matriz tiene L1, L2 y por aquí tiene un múltiplo de L2 y luego LN. ¿Sí? Es decir, la línea quinceava, por ejemplo, puede ser un múltiplo de L2. Y recuerden esta notación que L1 a su vez representaba no solamente un número, sino una línea entera. ¿Sí? Entonces, si utilizamos la propiedad 2 de sacar el factor común, esto sería C, L1, L2, por aquí por el medio volvería a tener a L2 y luego Ln al sacar la C de factor común. Pero ahora obtuve un determinante de dos líneas son iguales y por la propiedad inmediatamente anterior ese determinante vale 0. Así que si uno detecta que un determinante
contiene dos líneas que son múltiplos entre sí, dos líneas paralelas, entonces ese determinante vale 0 sin necesidad de hacer cuentas. Esta propiedad también es muy importante, esta que viene a continuación, y dice que si en A, una matriz cuadrada de n por n, se reemplaza, vamos a escribir la palabra completa, se reemplaza una línea por la suma de ella más otra multiplicada, o vamos a poner así, se reemplaza una línea por la suma de ella más un múltiplo de otra, el determinante de la nueva matriz es igual al determinante de A. Es decir que si uno hace la operación de reemplazar una línea por la suma de esa línea más un múltiplo de otra, el determinante no se altera. Es decir, lo que estamos diciendo es que tenemos el determinante de una determinada matriz, ¿sí? L1, L2, Ln. Este es el determinante de A. Ahora calculamos el determinante de una nueva matriz A' que se obtuvo reemplazando por una determinada línea. Yo lo voy a hacer particularmente con la línea 2, pero podría ser cualquiera. Entonces supongamos que reemplazamos L2 por la suma de L2 más un múltiplo de otra línea iésima, Ln, y todo el resto se mantiene igual. Entonces en este caso, por la propiedad esta, que me permitía separar, si eran todas las líneas iguales excepto una que era la suma, que se podía separar en dos determinantes, yo podría poner que este es el determinante de L1, L2, Ln, es decir, utilizando esto, y este término lo utilizo en el otro determinante, L1, K por Li, Ln. Entonces, ¿qué ocurre? Este determinante es el determinante de A original. Y este determinante, este va a ser el múltiplo de Li, que va a ser una fila que va a estar por acá. Entonces, como este determinante va a tener dos líneas paralelas múltiplos entre sí, este va a valer 0, con lo cual toda la cuenta me vuelve a dar el determinante de A. Esa propiedad es muy importante porque si ustedes lo notan, esta operación que uno hizo acá, reemplazar una línea, reemplazamos L2 por la suma de L2 más un múltiplo de otra, es esencialmente la operación básica que uno realiza en Gauss-Jordan. Entonces quiere decir que hacer esa operación no me altera el determinante. Eso nos va a ser de mucha utilidad a la hora de calcular determinantes en la práctica. Bueno, continuamos. Otra propiedad, volvemos al color original. Otra propiedad importante de los determinantes es la siguiente. Sea A una matriz de n por n, el determinante de A es igual al determinante de su traspuesto. Bueno, esta propiedad en realidad también requiere una demostración por inducción un tanto larga, pero conceptualmente fácil de ver, porque como aprendimos que la regla de Laplace se puede desarrollar el determinante por cualquier columna o por cualquier fila y me da lo mismo. Cuando uno tiene una matriz, por ejemplo, supongamos que uno desarrolla el determinante por la tercera fila de la matriz y le da un valor. En la traspuesta, esa tercera fila va a estar ubicada en la tercera columna y todo el resto de las filas van a estar ubicados en columnas equivalentes, es decir, la fila 1 en la columna 1, la fila 2 en la columna 2, etc. Entonces quiere decir que sí, el mismo determinante que en la matriz original uno desarrolló por la fila 3, lo desarrolla en la traspuesta por la columna 3, va a estar haciendo las mismas cuentas, entonces ambos determinantes tienen que ser iguales. La propiedad
novena tenemos una propiedad muy importante y que en realidad es muy difícil de probar. No lo vamos a hacer, pero en la bibliografía está hecha, es que si A y B son matrices de n por n, esta propiedad sí es bastante natural, a diferencia de la suma que no se cumple. El determinante de un producto de matrices cuadradas es el producto de los determinantes. Recalco lo siguiente, que esta propiedad vale solamente cuando ambas son matrices cuadradas, porque yo, por ejemplo, puedo tener una matriz de 2 por 3 y otra matriz B de 3 por 2, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace A por B, me queda una matriz que es de 2 por 2. Entonces, esta matriz A por B tiene determinante y proviene del producto de A y B, pero sin embargo esta propiedad no se puede aplicar porque ni A ni B por separado tienen determinantes porque no son matrices cuadradas. Entonces, por eso es muy importante, no es que esta propiedad que acabo de escribir se puede aplicar en cualquier producto, sino solamente en un producto de matrices cuadradas, que es cuando ambos determinantes existen. Una propiedad sumamente importante que se deduce del anterior es, vamos a escribirlo de la siguiente manera, porque en realidad esto es una consecuencia de la propiedad anterior. Sabemos de la definición de matriz inversa que si A es una matriz de n por n y es inversible, pues estamos suponiendo que es inversible, existe una matriz también de n por n, tal que A por A a la menos 1 me da la matriz identidad. Pero ¿qué ocurre? Como ahora tengo un producto de matrices del mismo tamaño, yo podría aplicar la propiedad anterior y decir que el determinante de A por A a la menos 1 es igual al determinante de A por el determinante de A a la menos 1, si estamos aplicando esta propiedad, la número 9 anterior. Por otro lado, si recordamos, la matriz identidad tenía esta forma, ¿sí? Era una matriz que tenía unos en la diagonal principal y ceros en todo el resto de la matriz. Entonces, si uno aplica la regla de Laplace por esta columna, le va a quedar 1 por este menor de aquí, pues todos estos elementos son ceros. Si lo vuelve a aplicar aquí, le va a quedar 1 por todos estos, por su menor que es este, y todo el resto dan 0. Es decir, que va a terminar multiplicando el 1 n veces, con lo cual el determinante de la matriz identidad es igual a, es decir, el determinante de la matriz identidad de cualquier tamaño siempre termina siendo igual a 1. Bueno, entonces de aquí uno puede despejar que el determinante de A a la menos 1 es 1 sobre el determinante de A si el determinante de A es distinto de 0 para que se pueda dividir. Entonces esta propiedad tiene dos cosas. La primera es que me dice que el determinante de la inversa se puede calcular como 1 sobre el determinante de la matriz original, pero una cosa todavía más importante es, me dice una condición que yo estaba buscando hace rato, que es que cuando puedo decir que una matriz tiene inversa sin necesidad de calcular la inversa. Entonces, para que una matriz tenga inversa, lo que tiene que ocurrir es que su determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, calcular un determinante de 3 por 3 es mucho más fácil que calcular la inversa de una matriz de 3 por 3. Uno puede hacer el determinante, si le da 0 ni siquiera se molesta en calcular la inversa porque sabe que no va a tener. Bueno, por último, queda una última propiedad que en realidad no tiene prácticamente utilización práctica, pero sí es muy importante desde el punto de vista teórico. Entonces la voy a escribir por aquí. Y la propiedad que nos falta dice que si se multiplica los elementos de una línea por los adjuntos
de otra línea y se suman los productos, el resultado es 0. Bueno, lo que me está diciendo esta propiedad, que quizás en un principio es difícil de interpretar, es lo siguiente. Que si uno tiene, supongamos que tengamos una matriz 1, 2, menos 3, 0, 4, 2, menos 5, 1 y 3. Entonces, nosotros sabemos que si quisiésemos calcular el determinante de la matriz, de esta matriz A, si uno quisiese calcular el determinante de esta matriz A, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, el elemento 1, 1 por el adjunto 1, 1 más el elemento 1, 2 por el adjunto 1, 2 más el elemento 1, 3 por el adjunto 1, 3, suponiendo que aplica la regla de Laplace por la primera fila. A alguien se le ocurrió preguntar, ¿qué ocurre si yo multiplico el elemento 1, 1, pero por el adjunto, es decir, los elementos de la primera línea, por ejemplo, por los adjuntos de la segunda, por el adjunto 2, 1, más el elemento 1, 2 por el adjunto 2, 2 en lugar del mismo adjunto, más el elemento 1, 3 por el adjunto 2, 3. ¿Sí? ¿Qué ocurre si yo realizo eso? Bueno, entonces veamos. El adjunto 2, 1 sería hacer menos 1 a la 2 más 1 por el menor que resulta de eliminar la segunda fila y la primera columna, o sea, 2 menos 3, 2 menos 3, 1 y 3. Este me termina dando, esto es menos 1 al cubo es menos 1, esto es 6, menos 3 son 9, menos 9. El A22, que sería el adjunto 2, 2, sería menos 1 a la 2 más 2 por el determinante de 2, 2, saco esta y esta, 1 menos 3, 1 menos 3, menos 5 y 3, esto es 3 menos 15 son menos 12, multiplicado por 1 positivo menos 12, y el adjunto 2, 3 sería el que resulta de eliminar la fila 2, perdón, por el menor 2, 3, pues el que resulta de eliminar la fila 2 y la columna 3, esto sería 1, 2, menos 5 y 1, 1, 2, menos 5 y 1, esto sería 1, más 10, 11, como este es negativo, menos 11. Bueno, entonces hacemos 1 por el adjunto 2, 1, que nos dio menos 9. Luego, más A1, 2, que sería 2, por el adjunto 2, 2, que nos dio menos 12. Y por último, más menos 3 por el adjunto 2, 3, que nos dio menos 11. Esto es menos 9, menos 24, más 33, igual a 0, que es lo que nos decía la propiedad. Es decir, de un punto de vista de cálculo van a ver que esto no tiene mayor importancia porque a nadie se le ocurriría multiplicar los elementos de una línea por los adjuntos de otra, pero tiene una importancia teórica muy grande que vamos a ver en el próximo video. Desde el punto de vista de la práctica no la van a utilizar. Como es una propiedad muy parecida al desarrollo del determinante, esta propiedad suele llamarse también segundo teorema de Laplace y la regla de Laplace, primer teorema de Laplace. Y por último, la última, que esta sí la vamos a utilizar, el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal principal. Para un ejemplo de aplicación de esto, veamos. Supongamos que yo quiero calcular el determinante 1, 4, 3, 7, 0, 2, 1, 3, 0, 0, menos 7, 4, 0, 0, 0, 2. O vamos a poner
para que no se confundan con el otro 2, como es la primera vez que lo hacemos, 3. Bueno, tengo que calcular este determinante. Entonces, lo que aprendimos en el video anterior es que si uno aplica Laplace, le conviene aplicarlo por la fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros, entonces nos conviene aplicar por esta. Entonces, esto sería 1 por menos 1 a la 1 más 1 por el menor, que sería este determinante de 3 por 3, 2, 1, 3, 0, menos 7, 4, 0, 0, 3. Pero ahora hay que resolver el de 3 por 3. Esto sería 1, este ya no lo escribo porque es 1 positivo, y si desarrollamos por esta columna sería 2 por menos 1. El 2 en la nueva matriz está en la posición 1, 1, y su menor es menos 7, 4, 0 y 3. Esto recuerden que es un 0. Entonces esto sería 1 por 2, esto es 1 positivo, no se escribe, y un determinante de 2 por 2 es este por este, menos este por este, pero como esto es 0, me queda simplemente menos 7 por 3. Entonces estamos haciendo 1 por 2 por menos 7 por 3, que es la multiplicación de estos 4 elementos que son los de la diagonal principal. Así que esto sería 6 por menos 7, menos 42. Entonces cuando uno tiene una matriz triangular, ya sea superior o inferior, el determinante no vale la pena ni siquiera desarrollarlo por Laplace como yo aquí hice. El valor del determinante es la multiplicación de todos los elementos de la diagonal principal. Bueno, entonces vamos a aplicar estas propiedades al cálculo del mismo determinante que habíamos hecho por Laplace en el video anterior, que es el del punto 6. Ahora vamos a hacerlo pedir realizarlo por las técnicas de Gauss. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar con el determinante de A, que sería el determinante de 1, menos 4, 2, menos 2, 8, menos 9, menos 1, 7 y 0. Entonces, vimos que básicamente las dos operaciones principales que se hacen en Gauss eran multiplicar por un número y sumar a una fila y reemplazar una fila por ella más reemplazar a una fila por la suma de ella más un múltiplo de otra. Son básicamente la propiedad 7 que no cambia el determinante, que es esta que está acá, y luego la propiedad de multiplicar una línea por un número, que es así cambia el determinante y hay que tener en cuenta cuál es ese factor. Bueno, vamos a ver qué ocurre si intentamos realizar algo similar a Gauss. Entonces aquí la operación que vamos a hacer es, vamos a reemplazar la fila 2, la vamos a reemplazar por la fila 2 más 2 veces la fila 1, y la fila 3 la vamos a reemplazar por la fila 3 más la fila 1. En ambos casos estamos reemplazando una fila por la suma de ella misma más un múltiplo de otra, la fila 3 ella misma más un múltiplo de otra. Entonces el nuevo determinante nos va a quedar así. 1 menos 4, 2. Entonces hacemos 2 por la primera más la segunda. 2 menos 2, 0. 2 por menos 4 menos 8 más 8, 0. 2 por 2, 4 menos 9 menos 5. Y luego la tercera más la primera. 1 menos 1, 0. 7 menos 4, 3. 0 más 2, 2. Ahora tendríamos en condiciones normales que tratar de hacer un 0 acá y que este número no sea 0 para formar la matriz triangular. Eso hacemos cuando tenemos Gauss, pero en realidad si intercambiamos estas dos filas, acá conseguiríamos un 3 y acá un 0, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que en determinantes, aquí lo que vamos a estar haciendo es intercambiar las filas 2 con la fila 3, pero en determinantes, a diferencia de Gauss-Jordan, intercambiar dos líneas hace algo que es multiplicar el determinante nuevo por menos 1. Entonces el nuevo determinante va a ser, lo voy a poner en amarillo para que recuerden de dónde proviene, es decir, por este motivo va a ser menos 1 por el determinante de 1, menos 4, 2, 0, 3, 2, 0, 0, menos 5. Es decir, intercambié las dos últimas filas. Y ahora, esto que quedó acá es un ejemplo de matriz triangulares, particularmente una matriz triangular superior,
Entonces, por lo que vimos en la propiedad anterior, no debo olvidarme los factores que ya traigo. Esto sería menos 1 y de acuerdo a la propiedad número 12, que es la última, es el producto de los elementos de la diagonal principal, o sea, 1 por 3 por menos 5. Entonces el resultado final de este determinante es 15, que es lo mismo que nos había dado de dos formas distintas por Laplace en el video anterior. Bueno, vamos a calcularlo otra vez por Gauss por una operación levemente distinta, ¿sí? Entonces vamos a dejar esto aquí tal cual como está y vamos a decir lo siguiente. Supongamos que comenzamos con el determinante de A. Entonces tenemos 1, menos 4, 2, es decir, el mismo que el original, menos 2, menos 8, no, perdón, menos 8, porque si no nos va a dar mal, es 8 positivo, menos 9, menos 1, 7 y 0. Esto de acá es un 0. Bueno, entonces lo que podemos intentar hacer es alguna operación distinta. Quizás ustedes pueden decir, en lugar de hacer que la fila 2 sea la fila 2 más el doble de la primera, podemos hacer que la fila 2 sea un medio por la fila 2 más la fila 1, ¿sí? Porque esto también, como este va a ser por un medio, va a ser menos 1 más 1, 0. Se vuelve a anular, eh, el elemento que queríamos. Y aquí, bueno, aquí en esta no hay mucho para inventar. En la fila 3 vamos a hacer la fila 3 más la fila 1. Entonces, cuando hacemos eso, el determinante que nos queda es 1 menos 4, 2. Entonces hacemos un medio de la fila 2, aquí sería menos 1 más 1, 0. Un medio por 8 es 4, menos 4, 0. Un medio por menos 9 es menos 9 medios, más 2 que es 4 medios, menos 5 medios. Y luego la suma de las dos, de la primera y la tercera, 0, 3 y 2. Entonces, si hacemos lo mismo que antes, vamos a escribir que acá intercambiamos la fila 2 con la fila 3. Entonces acá va a aparecer un menos 1 y va a resultar en 1 menos 4, 2, 0, 3, 2, 0, 0, menos 5 medios. Entonces, si ahora como esto es una matriz triangular hacemos el producto, tenemos menos 1 por 1 por 3 por menos 5 medios y este producto da menos 15 medios, perdón, más 15 medios. Entonces, ¿qué ocurrió? El producto este da 15 medios por el camino anterior de Gauss y las dos veces que lo habíamos hecho este mismo ejercicio por Laplace nos había dado siempre 15, entonces evidentemente aquí tiene que haber algo mal. Bueno, es un detalle importante que resalta una diferencia entre Gauss, aplicar Gauss a sistema de ecuaciones y aplicar operaciones elementales a determinantes. Desde el punto de vista de Gauss, hacer este 0 con esta operación o con esta es exactamente lo mismo. Pero si ustedes se fijan, aquí en la propiedad 7 dice que no se altera el determinante si se reemplaza una línea por la suma de ella más un múltiplo de otra. Es decir, se reemplaza una línea por la suma de ella más un múltiplo de otra. Aquí estamos reemplazando la fila 2 por la suma de la fila 2 más un múltiplo de la fila 1. Sin embargo, aquí no estamos haciendo eso, estamos reemplazando la fila 2 por un múltiplo de ella más otra. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Lo que se puede hacer para que no cambie el determinante es que el múltiplo sea de la otra fila, no de la propia que estoy reemplazando. Aquí estoy haciendo un múltiplo de la propia F2. Ahí entonces lo que aplica es esta propiedad. Cuando B se obtiene de A multiplicando una de sus líneas por un número C, ese número C queda multiplicando al determinante de A. Aquí lo que se hizo fue multiplicar a la fila 2 por un medio, multiplicar la fila 2 por un medio, ¿sí? Si yo tengo la fila 2, ¿sí?
Para que no se altere el determinante, como la multiplicamos por un medio, también habría que multiplicarla por 2. Entonces quiere decir que para mantener el determinante que ya teníamos, si uno multiplica la fila por un medio, el determinante tiene que quedar multiplicado por 2. Entonces en realidad, al aplicar esta operación, esta no pasa nada porque fila 3 sigue siendo fila 3. Y aquí no pasaba nada porque fila 2 sigue siendo fila 2. Pero aquí, como la fila 2 en la operación elemental fue multiplicada por un medio, para que no se altere el determinante con respecto al original, porque esto me reduciría el determinante a la mitad, ¿sí? Multiplicar una línea por C multiplica el determinante por C, multiplicar una línea por un medio multiplica el determinante por un medio, pero como yo quiero el original, para que no se altere, al hacer esto hay que multiplicar todo el determinante por 2. Es decir, si aquí multiplico por un medio, multiplico todo el determinante por 2. Entonces aquí también tengo un 2, aquí también tengo un 2, aquí también tengo un 2, y entonces vuelve a dar 15 como era de esperarse. Así que tengan mucho cuidado. En general les recomiendo utilizar este tipo de operación, que es lo que en Gauss Jordan se llamaba operación elemental, sumarle a una fila esa fila más el múltiplo de otra. Si yo multiplico la propia fila que estoy reemplazando, hay que multiplicar el determinante por el inverso del número por el cual multiplica la fila. Bueno, y vamos a ver una última cosa para terminar este video, que es una tercera regla, que probablemente sea la más útil de todas para calcular determinantes, que se llama regla de Chi. Hasta ahora, si lo hacemos por Gauss, todavía tenemos que hacer 3 o 4 pasos similares a los que uno haría en la resolución de un sistema. Y si uno resuelve un sistema de 3×3 con Laplace, como quedan 3 adjuntos, quedan 3 números multiplicados por 3 signos y 3 menores de 2×2. Entonces, la regla de Pio es la más corta de todas porque es la única que me permite pasar de un determinante más grande a un único determinante de un tamaño menor. La regla de Pio dice, sea A una matriz de n por n con un elemento, con cuidado, con un elemento a sub ij igual a 1. Es decir, para que se pueda aplicar la regla de Pio, uno de los elementos de la matriz tiene que ser exactamente 1 positivo, ni menos 1, ni nada, 1 positivo. Si eso es así, entonces el determinante de A se puede calcular haciendo menos 1 a la suma de la fila y columna donde está el elemento igual a 1, es decir, este elemento en determinante recibe el nombre de pivot, similarmente al pivot que teníamos en los sistemas de ecuaciones. Entonces, si una matriz tiene un elemento que sea 1, ese determinante se puede calcular haciendo menos 1 elevado al número de fila más columna donde está el elemento por el determinante de una matriz A', donde A' es una matriz, donde A', vamos a escribirlo en forma más concisa, donde A' es una matriz de un orden menos que la matriz original, es decir, si la original era de 15 por 15, A' sería de 14 por 14, donde A' de n-1 por n-1 es la matriz que se obtiene de aplicar la regla del rectángulo a todos los elementos de A fuera de la fila I y la columna otra, es decir, a todos los elementos que no están en la fila y columna donde está el pivot. La regla del rectángulo se las voy a mostrar ahora cuando lo hagamos en la práctica para que se entienda mejor. Bueno, entonces vamos a resolver este determinante, este mismo que venimos haciendo por la regla de Pio, que era lo que se pedía en el punto 6c. Entonces tenemos que calcular el determinante de la matriz A, que es el determinante 1 menos 2
menos 1, menos 4, 8, 7, 2, menos 9 y 0. Entonces, para aplicar la regla de Kio tiene que haber un elemento que sea exactamente 1. En este caso tenemos, es este de aquí. Si la matriz no tuviese ningún elemento 1, yo por ejemplo podría, si quiero hacer un 1 acá, podría sacar factor común menos 2 de la segunda fila. Simplemente no tengo que olvidarme por esta propiedad de que el menos 2 quede multiplicando afuera todo el determinante. Entonces, si una matriz originalmente no tiene un 1, con un paso sacando factor común, un número apropiado, uno puede generar ese 1 y aplicar la regla de Kio. Aquí ya directamente lo teníamos, entonces la regla de Kio dice que esto va a ser menos 1 a la 1 más 1 porque el elemento 1 que se llama pivote está en la fila 1 y columna 1. Y dice que esto va a quedar con un determinante de 2 por 2 que se construye así. Primero marcamos la fila y la columna donde está el pivote, que son la fila 1 y la columna 1. Ahora, para cada uno de estos elementos, por ejemplo para el 8, si ustedes se fijan, junto con, si considero el 1 que es el pivote y el 8, ellos determinan un cuadrado. Entonces en este cuadrado la regla del rectángulo dice que lo que hay que hacer es el elemento que era originalmente de la matriz por el pivote que es 1 menos, que es el común determinante de 2 por 2, este por este menos este por este, o sea, menos 2 por menos 4, es decir, se hace el elemento de la matriz que quedó fuera de la fila y la columna por el pivote que es un 1, con lo cual eso aparte siempre me va a dar este elemento, y se resta la diagonal cruzada del cuadrado, en este caso menos 2 por menos 4. Vamos a hacer un poco más de lugar. Continuamos. Entonces ahora, para el menos 9, por ejemplo, si consideramos el menos 9, ahora queda determinado este rectángulo, es decir, el 1 y el menos 9 determinan este rectángulo. Entonces ahora, ¿cómo se calcula? Se hace menos 9 por 1, es decir, la diagonal que contiene el pivote, menos la diagonal cruzada, que sería menos 2 por 2. Ahora para el 7, este es un rojo, verde, hagamos celeste. Entonces si consideramos el 1 y el 7, queda determinado este rectángulo. Entonces hacemos la diagonal que contiene el pivote, es decir, 7 por 1, este por este, menos este por este, que sería menos 1 por menos 4, siempre hay un menos por la regla del rectángulo. Y por último, para el 0, vamos a ver, bueno, y hagámoslo en blanco. Entonces para el 0, lo voy a repetir brevemente acá si se nota más claro, menos 2, 8, menos 9, esta es la matriz original, 7, 0, entonces con el 1 y el 0, el cuadrado que queda determinado es toda la matriz original, entonces uno tendría que hacer 0 por 1, menos por la regla del rectángulo, menos 1 por 2, menos 1 por 2. Y ahora hacemos todas esas cuentas, entonces tenemos esto es menos 1 al cuadrado, y el determinante de 2 por 2 que va a ser 8 menos 8, 0, menos 9, menos 4, que es más 4, es menos 5, 7 menos 4 son 3, y 0 menos menos 2 son 2. Y ahora, como este es un menos 1 al cuadrado, es 1 positivo, y este es un determinante de 2 por 2, se hace 0 por 2 menos 3 por menos 5, o sea, esto es 0 por 2 menos 3 por menos 5, esto ya no es la regla del rectángulo, sino un determinante de 2 por 2, y esto da 15 positivo, como nos venía dando siempre. Entonces, como una cuestión a tener en cuenta, entonces, probablemente este es el mejor método. ¿Por qué? Supongamos que ustedes tienen un determinante de 5 por 5. Si ustedes tienen un determinante de 5 por 5, probablemente si lo hacen por Gauss o Gauss-Jordan, tengan que hacer 5 o 6 pasos de ese estilo, teniendo en cuenta no olvidarse los factores que tienen que ir colocando. Si uno hace por Laplace un determinante de 5 por 5, al aplicar Laplace la primera vez le va a quedar 5 determinantes de 4 por 4, se acuerdan por la regla de los menores, y porque en los menores uno hace un determinante por un
Cada determinante contiene determinantes de un orden menos, tantos como elementos tiene la fila o columna. Entonces, si uno tiene una matriz de 5 por 5, le darían 5 determinantes de 4 por 4. Y por cada determinante de 4 por 4 voy a tener 4 determinantes de 3 por 3. Entonces tengo 5 de 4 por 4 y 4 de 3 por 3 en cada uno de los 5. Entonces son 5 por 4, 20 determinantes de 3 por 3 para resolver uno de 5 por 5. Es infinitamente más complicado todavía que Gauss. Pero sin embargo, si uno aplica la regla de Kio, siempre y cuando tenga un 1 o se lo genere sacando un factor común, que a lo sumo será un paso más, si tiene un determinante de 5 por 5, pasa a uno solo de 4 por 4, a uno solo de 3 por 3 y a uno solo de 2 por 2. Entonces, si uno se acostumbra a la regla de Kio, es por lejos la mejor en la práctica. ¿Sí? En general ustedes tienden a no aplicarla, pero es la mejor. Un último comentario. En realidad, si ustedes se fijan en la bibliografía que les dejamos o en la mayoría de las bibliografías, no van a encontrar referencia a la regla de Kio. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, una vez que uno llegó a este paso en Gauss-Jordan, ¿qué ocurre si aplicamos la regla de Laplace por la primera columna? Nos quedaría 1, que es el elemento, por menos 1 a la 1 más 2, por menos 1 a la 1 más 1, porque está en la fila 1 y columna 1, por el menor, que sería este que está acá, que sería 0, menos 5, 3 y 2. Luego, estos términos ya ni siquiera los coloco, porque como valen 0 no van a sumar nada. Entonces, en definitiva, lo único que termina quedando es esto. 1, que como estuve aplicando Gauss-Jordan, el pivot va a ser un 1, y luego desarrollando por Laplace me queda esto, menos 1 a la 1 más 1, que es menos 1 al cuadrado, por este determinante. Pero si ustedes se fijan, esto que está acá es exactamente lo mismo que esto que está acá. Entonces, en realidad, en la bibliografía no van a encontrar la regla de Kio, porque la regla de Kio lo que hace es aplicar Gauss-Jordan a la columna donde está el pivote igual a 1, y luego aplica seguidamente, con la regla del rectángulo, lo que está haciendo es aplicar la regla de Laplace por la columna donde generó el pivote de 1 y el resto de 0. ¿Sí? Entonces, si uno hiciese Gauss-Jordan, encontraría un 1 y haría 0 todo el resto de la columna. Y luego se aplica Laplace por ahí, obtiene un solo determinante. Bueno, la regla de Kio lo que hace es directamente, al identificar un 1 y aplicar la regla del rectángulo, hace dos operaciones en una. En realidad varias operaciones en una. Al mismo tiempo que genera el 1 y la columna de 0, ya directamente ni lo escribe y pasa al resultado. Entonces, en general, la regla de Kio no aparece como una regla aparte, porque es la aplicación de propiedades de Gauss barra Gauss-Jordan, seguido de la regla de Laplace por la columna de 0. Entonces ya tenemos un panorama completo de todos los métodos para calcular determinantes. Pueden utilizar el que más les guste. En general les recomendamos la regla de Kio.